muchas personas no se saben el credo nepomuceno, que es el más largo. El más largo. No sabemos el credo más corto. ¿Qué es creer en el Espíritu Santo? Muchas veces nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos desesperanzados, desanimados, o sea, sin esperanza para lograr hacer algo. A eso es que lleva el Espíritu Santo, a reconocer que Dios es el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a su programa Caminos de Fe. Y ya estamos en nuestro canal Mater Red Católica, el canal que te orienta en la fe. Y ya estamos acercándonos un poquito más a lo que es esa gran fiesta de Pentecostés. Por eso seguimos profundizando en esa persona especial que es el Espíritu Santo de Dios, que vamos a recibirlo una vez más. Y por eso vamos a profundizar lo que dice hoy el credo de los apóstoles, ese credo que habla de esa profesión de fe de cada uno de nosotros, los cristianos católicos. Y esta tarde también me acompaña nuestro querido Giovanni. Una vez más, ¿cómo estás? Ay, yo muy bien, contento de estar aquí en este estudio Sagrado Corazón. ¿En tu casa? Y acompañándote de nuevo aquí en Caminos de Fe. Sí. Es tan importante porque justo nuestra vida cristiana es un camino de fe. Así es. No podemos dejar de caminar y no podemos dejar de hacerlo si no es con la fe. Así es. Y ahora que vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios, vamos a decirle, a invocar ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que venga una vez más y nos acompañe esta tarde y que cada palabra que va a salir de nuestros labios sea verdaderamente porque Él la pone en nosotros y que esas palabras puedan llegar a cada uno de ustedes y darle vida abundante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Giovanni, vamos a comenzar a hablar sobre lo que dice el credo, que es muy profundo, ¿eh? Mira, el credo es el símbolo de la fe. Déjame ver, que un símbolo, ¿qué es un símbolo? Cuando tú ves una S, déjame ver así, una S, y que tiene 2 rayitas. Signo de peso. De dinero. De dinero. Si tú ves a S con 2 rayitas, y yo en WhatsApp te pongo eso, te tengo y te mando ese símbolo, ¿te tengo qué? Dinero. Entonces cuando vemos el símbolo, vemos lo que él significa. Ahora imagínate, San Pablo dice, acuérdate del día que hiciste solemne profesión de fe con el símbolo apostólico. ¿Cuál es el símbolo? El credo. El credo apostólico dice una tradición, que los apóstoles antes de separarse, después de la ascensión, porque el Señor que le dijo, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo. ¿Quién era ese? Dicen ellos, pero nosotros no conocemos a ese. Sí. Pero ya le había dicho, miren, es mejor que yo me vaya pronto porque les voy a enviar un paráclito, un abogado. El defensor. El defensor. Hace unas misas atrás, el padre Luis Vázquez, que está ayudando en San Fimbar, predicó sobre el paráclito. ¿Qué es lo que es el paráclito? Nosotros hacemos de paráclito, parakletos, que es la palabra griega, que hacemos de abogados. Cuando yo abogo por ti, ¿qué es lo que yo hago? Está pidiendo. Yo ayudando ante alguien, mira, claro, ayúdame a Virginia y hombre que ella necesita. Estás abogando, sí, claro. Estás abogando. Cuando lo hacemos por nuestros hijos, cuando vamos a la escuela, dicen, profesor, ayuda, entiende lo que es que este muchacho es inquieto. Tú estás haciendo de abogado. O sea que también de abogado, de súplica, también estamos suplicando, sí, pidiendo. Intercesor. Intercesor. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, es importante que yo me vaya pronto para que venga el abogado, el paráclito, el que va a mover la misión que ustedes van a hacer, porque yo me voy, pero no los dejo solos, sino que los dejo en manos de él. Exactamente. Entonces, bueno, San Agustín, otros santos, pues han hablado de esa presencia trinitaria de Dios que se manifiesta a través de 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Cuando decimos el Espíritu Santo, mucha gente cree que es la palomita blanca. Exactamente. Dije, hay una palomita y ese fue el Espíritu. No. Sí. Es esa voz que cuando Jesús entró a bautizarse dijo, ese es mi Dios hijo. dijo, este es mi hijo amado. Y como signo de esa paternidad sobre Jesús aparece la paloma como un signo. Así Entonces, es. bueno, ¿por qué? Por la paz, etcétera, lo que sea. Pero Mira, la iglesia nos lo presenta como un símbolo de la fe. Cuando nosotros recitamos el credo, estamos diciéndole al mundo, esto es lo que yo creo. Porque los apóstoles, te decía, antes de separarse dijeron, no, espérense, porque no sabemos si nos vamos a volver a ver. así es. ¿Qué pasó con Santiago? Que Santiago salió corriendo, fue el primero que salió a expandir la fe y llegó a España. A Santiago de Compostela están sus restos y ahí se le aparece la Virgen del Pilar. Pero Santiago, cuando se devuelve a Roma, enseguida es asesinado por Herodes. El primero de los apóstoles martirizados fue Santiago. Rapidísimo. Tuvo el martirio porque empezó a expandir esa fe. Ellos quedaron de acuerdo entonces que no podían separarse si no iban todos creyendo lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a creer? El credo apostólico tiene 12 artículos, está dividido en 12. Dice una tradición que cada uno pues dijo un artículo. Bueno, ¿en qué creemos? Bueno, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Primer artículo. Exacto. Segundo artículo. Yo creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y así, ahí hay varios artículos. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque ahí creemos que todo sucedió ya con esa gracia. Cuando a la Virgen se le aparece el ángel, cuando Isabel, si tú buscas el texto de la visita de la Virgen María a Isabel, dice que cuando Isabel vio a María, que ya estaba embarazada, sí, a impulso del Espíritu Santo gritó. Así dice el texto. O sea, el Espíritu Santo puso en ella el conocimiento de que lo que María llevaba en el vientre era el Mesías. Y a ese impulso del Espíritu Santo ella hizo esa profesión de fe. ¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Entonces el Espíritu Santo se mueve haciendo que nosotros hagamos acciones. Y es por eso que termina uno de los últimos artículos del credo, después que ella termina con Jesús y la resurrección, empieza esa parte que dice, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos y creo en la vida eterna, en la resurrección de la carne, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y la vida eterna, sí creo. Y lo bonito es, ¿qué dice el sacerdote cuando terminamos de rezarlo? Esta es nuestra fe. La fe de la iglesia, la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar. Oye, ¿cómo termina? Siempre. Yo espero que después de este programa y en Pentecostés de este año, cuando recemos el credo, paremos las orejas ahí. Y sobre todo en esa oración que la sella, que el sacerdote a nombre de la comunidad y de la iglesia, entonces dice, esta es nuestra fe. Muchas veces los sacerdotes incluso hacen que nosotros la repitamos. Sí, señor. Y dice, todo el mundo dígalo después de mí. Esta es nuestra fe, la fe de la iglesia, que nos gloriamos profesar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O sea, nos gloriamos profesar. Me alegro de decírselo a todo el mundo. Si nosotros no profesamos nuestra fe ante el mundo, entonces dime tú, ¿cómo estamos evangelizando? Así es. Ahora, ¿qué es creer en el Espíritu Santo? Pero déjame decirte algo también. Tú puedes creer que muchas personas no se saben el credo nepomuceno, que es el más largo. El más largo. No sabemos el credo más corto. Porque yo cuando voy a la iglesia, yo quedo observando a la gente cuando los domingos lo hacemos este credo. Y yo veo mucha gente que se queda con la boca cerrada porque es tan largo, no se lo saben. Pero los libritos están ahí, casi toda la parroquia está en el librito de la guía litúrgica. Entonces, y nada más tienen que sacar. Por ejemplo, cuando yo oro todos los días con mi esposo,
todas las mañanas hacemos ese credo. Y fíjate además que es parte de rezar el rosario. Sí, se también empieza con el credo. Pero en el rosario siempre hacen el pequeño, ¿eh? El corto, el apostólico. Uno le dice el corto, sí. Parecería como que fue que resumieron aquel, pero realmente es el apostólico. El y también apostólico, hay que decir que muchas veces en la misa la liturgia permite que el sacerdote pregunte si creemos. Entonces, él hace la pregunta. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y fíjate, ahí se para con el Padre. Sí, Sí creo. No decimos sí creemos. La respuesta sí es singular. Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto? O sea, todo lo relacionado al Hijo. Al Hijo. Sí creo. Y después, ¿creen en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los... sí creo. Esta es nuestra fe cada domingo. ¿Cómo es posible que después de estar tantos años yendo a la misa? Bueno, pues sí hay. O sea que... Entonces, primera tarea después de este programa, cada Virginia. persona que esté escuchando el programa, que se revise y diga, ay, pero ¿me lo sé o no me lo sé? Y la idea no es... Déjame ver si le digo a Daniel que me cambie esto aquí atrás y me ponga el credo ahí para que no lo deje puesto. Voy a buscarle Daniel, te voy a buscar la imagen. Y no es solamente decir, ay, es verdad, yo no me lo sé, sino a partir de hoy hacer un compromiso, ¿verdad? En donde vamos a aprendernos el credo nepomuceno, ¿verdad? Y déjame decirte, es parte de lo que en el catecismo los niños se tienen que aprender para hacer la primera comunión y sobre todo, ni se diga, la confirmación, que ya es recibir sacramentalmente al Espíritu Santo como uno de los sacramentos de iniciación cristiana. Claro. Óyeme, ¿cómo yo me inicio en mi vida de fe? Primero me hago hijo de Dios por el bautismo. Y luego, pues, me confirmo, recibo el Espíritu Santo y hago la comunión recibiendo a Cristo, los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Todos los demás sacramentos de los otros 4 serán ya sacramentos de práctica de nuestra vida de fe cristiana. Ahí viene el sacramento de, ¿cómo se llama? Unción de los enfermos, cuando estamos enfermos. Y también, pues, viene el sacramento del perdón. Esos 2 nos limpian, uno del pecado físico, que es la unción, y el otro del pecado espiritual. Y luego vienen los que son para toda la vida. ¿Cuáles son? El matrimonio para toda la vida y el orden sagrado, sacerdote para toda la vida. Pero se llaman de servicio. De servicio. Pero no se pueden realizar si antes tú no tienes los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, este credo, cuando lo recitemos, sobre todo el día de Pentecostés, una fiesta que ya celebraban los judíos, y es importante saber, tengo aquí lo que quiere decir el Pentecostés en el judaísmo. La palabra griega Pentecostés significa que la fiesta celebrada ese día tiene lugar 50 días después de Pascua, porque los judíos su Pascua que celebraban 50 días después de la Pascua celebraban Pentecostés. Y es justo ahí cuando el Señor le dice, le será dado el Espíritu Santo. Cuando el pueblo celebra esa fiesta, que el objeto era, en principio, una fiesta agraria que conmemoraba el hecho histórico de la alianza para convertirse en la fiesta del don del Espíritu Santo luego. Entonces, creo en el Espíritu Santo. Así es. Ahí viene lo que nosotros decimos, y aquí tenemos los textos del catecismo, que el catecismo está ahí, nada más hay que googlearlo. Sí. Y mira, es que la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. O sea, tenemos que crear conciencia, Giovanni, de cuán importante es el Espíritu Santo, porque es que el mismo Jesucristo dice que Él se va, pero que no nos deja solos, sino que nos va a enviar el Espíritu Santo. Y le dice más a los discípulos, le dice, no se alejen de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que le iban a faltar las fuerzas, ¿verdad? Esa fuerza que necesitaban para ellos mantenerse en el camino. Muchas veces nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos desesperanzados, desanimados, o sea, sin esperanza para lograr hacer algo. Ahí necesitamos entonces invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos va a ayudar a lograr, ¿verdad?, esas cosas que nosotros estamos necesitando en este momento. Esa conciencia que tenemos que tener del Espíritu Santo cuando recitamos el credo, y sobre todo en esta fiesta que al culminar la Pascua,
sella ese tiempo de alegría pascual, pues lo primero, como dice Virginia, es aprenderlo. Ya tengo aquí varias imágenes, estoy buscando la que mejor se vea para que nosotros tengamos ese texto. Mírala ahí, Daniel, vamos a poner esa. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral capítulo 3? El capítulo 3 de la segunda sección del Catecismo de la Iglesia, que es la profesión de la fe cristiana. ¿Cómo nosotros le decimos al mundo que tenemos una fe cristiana católica? El 683 empieza diciendo: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influencia del Espíritu Santo. Eso está en Primera de Colosenses. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Y para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Mira así cuántas cosas empieza diciendo. Y Virginia y yo, cuando estábamos hablando de este tema, decíamos, ¿y qué? ¿De dónde vamos a sacar el contenido para desarrollar lo de que creo en el Espíritu Santo? Óyeme, los numerales y la riqueza que está aquí, de verdad. Mira cómo esta doctrina se nos pasa por delante. Y eso no, que es llamado el gran desconocido, ¿eh? Claro. Porque es que todavía no profundizamos en esa presencia viva del Espíritu Santo. Mira lo que dice: para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Claro. Entonces uno dice, pero no me siento que tengo una fe así en Cristo, yo no soy cristiana. Claro, tiene que invocar el Espíritu Santo. Dice aquí que para tú conocer a Cristo, tiene que haber sido atraído por el Espíritu Santo, es que pone la atracción en ti. Dice, Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. La fe cuando se nos duerme, que tú dices, yo no estoy entendiendo nada, yo sí estoy aburrido en esta misa. Estoy desanimado. ¿Qué es lo que dicen? Dice aquí que cuando la fe está dormida, es el Espíritu Santo el que la despierta. Entonces hay que invocarlo. Claro. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la iglesia. Óyeme. Intimidad habla, óyeme. Claro. Hay que pedir íntimamente el Espíritu Santo. Y están esas oraciones, ven Espíritu Santo sobre mí, y tantas canciones, porque hay grandes momentos de la iglesia que no se hacen si primero no se hace una oración de petición del Espíritu. Así es. Incluso nosotros nos sentamos aquí y ¿qué pedimos? Porque es que lo primero, cada vez que vamos a hacer un programa, ¿qué hacemos? Invocar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a acompañar y va a poner las palabras adecuadas cuando conocemos al Señor, ¿verdad? Mira, ahí tenemos el texto, míralo ahí. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Ahí está esquematizado por el muy bien ahí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Y tú estabas hablando de un numeral. Mira aquí el numeral 687 lo que dice. ¿Qué dice? Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y eso está en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. O sea, dice que su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, que es el Verbo, ¿verdad? Y la palabra y su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. O sea, que el Espíritu Santo no se revela a sí mismo. O sea, no conocemos el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos imágenes cercanas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es como el fuego. El Espíritu Santo es como el agua porque lo limpia todo. El Espíritu Santo es como una paloma. ¿Tú me entiendes? Pero eso no es el Espíritu Santo. Es algo parecido por el efecto que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos sentimos en debilidad en la fe, ¿a qué recurrimos? A acordarnos justo de esa profesión de fe que hacemos cada misa y que hacemos en cada rosario, para que si a nosotros mismos se nos olvida, volvamos a decir este artículo del credo que es creo en el Espíritu Santo. Y fíjate que a continuación, ¿qué hay en esa creencia? En la Santa Iglesia Católica. No hay iglesia si no se hubiera dado en Pentecostés, en ese aposento alto, la venida del Espíritu Santo. Y fíjate que el texto que fuera bueno buscarlo en la Biblia, el texto de cuando ellos reciben el Espíritu Santo, en los Hechos de los Apóstoles, ellos no se imaginaban que iba a pasar eso. Dice que vieron como si fueran una llama de fuego encima de cada uno, y a partir de ahí empezaron a hablar en idiomas que ellos nunca hablaron. Así es. No necesariamente era hablar en lenguas como
está esa manifestación en muchos en la iglesia, sino dice que cada quien lo entendía en su propio idioma. Sí, así mismo es. Los que hemos podido tener la gracia de ir a Tierra Santa y que nos lleven al aposento alto, donde dice la tradición que se dio, tú te das cuenta cómo eso era como esa semillita de mostaza, porque tú dices, aquí en este lugar tan pequeño, tan solemne, y uno está ahí, mira, es como si ya tú estuvieras en la antesala del cielo. Yo invito a que todo el que pueda ir, ahora que hay mucho lío, quizá no, pero desde que se pueda abrir de nuevo, ir a Tierra Santa, que es el quinto evangelio, a vivir ahí donde se dio que recibieron el Espíritu Santo. Porque a partir de ahí, y estaba la Virgen María, nació la Iglesia Católica. Así es. Y de ahí salen todos a predicar con una fuerza que ellos no tenían. Esa es la misión del Espíritu Santo. O sea, que si no hubiesen recibido esa fuerza que los iba a hacer salir de su miedo, no iba a haber iglesia entonces. Vamos a buscar el texto. No iba a haber iglesia, ¿por qué? Porque tenían miedo de enfrentar todas las persecuciones. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita en esos momentos de debilidad y de dificultades que nosotros tenemos. Mira, cuando uno dice la palabra, tú dices miedo. Y miedo es miedo. Claro. Miedo es que vieron que mataron a su líder, mataron al Cristo. Y ellos decían, pero si mataron al Cristo, ¿con nosotros qué van a hacer? Sí, y nosotros vamos a salir a hablar de eso. Al tronco seco, como dice la palabra. Fíjate, el Espíritu Santo te está invitando a proclamar algo que tu líder que lo proclamó lo mataron. Así es. Entonces, mucho el miedo no era como un miedito que a nosotros no era el miedo de muerte, de que también iban a correr, y ellos no tenían, ellos vivían bajo ese temor. Pero es entendible, claro. Por eso, y después San Pablo dirá que ya no vivimos en el temor. Exactamente. Y de ahí, ¿qué pasa? Que ellos salen dispuestos a dar hasta la vida. De hecho, todos la dieron, menos Juan. Menos Juan. Todos murieron sacrificados y cada vez que le daban un azote, se sentían felices. Ellos decían, pero ¿y cómo esto? Que cada vez que lo estamos despellajando, se lo echamos a la fiera y ellos están tranquilitos. Era tan indeseable que en el circo romano la gente le decía al emperador, ay, esto sí está aburrido porque ellos se están dejando matar y comer ahí sin luchar. Felices. Nosotros lo que queremos ver lucha. Iban cantando y alabando al Señor. Entonces, pero eso lo logró ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso la iglesia que se da cuenta de eso empieza a invocar al Espíritu Santo y lo pone en el símbolo de la fe. Sigamos leyendo lo que dice el catecismo. En el 684 dice: el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe, lo que decíamos ahorita, y en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. A eso es que lleva el Espíritu Santo. A reconocer que Dios es el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno dice, el teólogo explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. Ese día de Pentecostés, Virginia, se canta el himno al Espíritu Santo. Maravilloso. Es como el pregón pascual de la Pascua. Esa secuencia de Pentecostés es preciosísima. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que dice. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Creador. Manda tu luz desde el cielo. Luz. Ven, lo voy a buscar porque... Es precioso. No, óyeme. La secuencia... Yo lo tenía grabado, sí. Mira, ese día que lo vamos a leer. Ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en calma de fuego, consuelo en medio del dolor. Entonces, ese día, cuando canten o recitemos ese himno, esa secuencia, ahí nos va a dar la clave de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nosotros podemos poner la intercesión de la Santa Madre, la Virgen María, pero antes que todo hay que invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Como lo haremos, y por eso la iglesia celebra con una vigilia especial, con una misa especial, el día de Pentecostés. No es simplemente la clausura del tiempo pascual, sino que culmina eso. El 685 dice, creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa. Así es. Consubstancial al Padre y al Hijo, que como dice el credo largo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria. O sea que los tres están formados por la misma sustancia. Sí, pero fíjate aquí dice que al igual que adoramos a Jesús, así es, que adoramos a Dios, debemos adorar al Espíritu Santo. Como tú decías ahorita, quizás es el más olvidado. El más olvidado. Y hoy día debe ser el que más nosotros le imploremos, porque es que ya Jesucristo tuvo carne como nosotros y estuvo acá en medio de nosotros, ¿verdad? Pero ahora dijo, por eso nos dejó el Espíritu Santo, que es un espíritu que va a estar con todos nosotros en todo lugar. Mira, antes de que tú leas ese, voy a leer este, sí. El 686. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación hasta su consumación. Nuestra vida de fe, desde que nosotros empezamos en la vida de fe cristiana hasta que nos morimos, y fíjate que hasta en la unción de los enfermos y cuando nos entierran, se invoca el Espíritu Santo sobre nosotros. Claro que sí. Por eso, en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu Santo se revela y nos es dado, es cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consuma Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. Así ya es. No solo somos carne, así es, sino que también nuestro espíritu le dice al Espíritu, y es el Espíritu nuestro el que habla con el Espíritu Santo. Así es. Cuando nos quitamos de nosotros lo malo, porque el Espíritu nos inunda, empezamos a lograr cosas que antes no lográbamos. Y tú dices, ven acá. Ahorita, mucha gente dice, pero tú sí has cambiado después que tú entraste a Maús, que entraste al camino, o que empezaste a venir a la misa todos los domingos y a rezar el rosario, pero tú has dado un cambio. ¿Y qué tú le dices? Fue el Espíritu Santo que lo hizo en mí. Lo que yo te decía ahorita es que el Padre tiene una función, el Hijo tiene su función y el Espíritu Santo tiene también su función. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Es llevarnos a nosotros a tener ese proceso de conversión. Si no es por el Espíritu Santo, tú y yo no podemos tener ese encuentro personal con el Señor que nos va a enseñar lo que estamos viviendo, todas nuestras situaciones, y que nos va a mostrar algo mejor que tú y yo podemos llegar a través de su Espíritu Santo. La misa comienza diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nos vamos, dice el Padre, y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo. Fíjate, todas las acciones grandes se invocan los tres y termina el Espíritu Santo gobernando el proceso. Así es. Bueno, que realmente a partir de esta motivación que hacemos hoy en este espacio, pues nosotros podamos vivir plenamente esto. Sí, ya, para ir preparándonos para recibir ese Pentecostés. Y mira cómo dice el numeral 688, dice que es en la iglesia, en ese lugar, que nosotros conocemos el Espíritu Santo, porque en la iglesia oramos, leemos la palabra, que es la palabra de Dios, ¿verdad? También recibimos los dones y carismas y los ponemos en práctica. Y además hace el Espíritu Santo que entendamos las Escrituras. Así es. Sin el Espíritu Santo es letra que nos pasa por arriba. Así para poder entender la Sagradas Escrituras profundamente, primero hay que invocar al Espíritu Santo, que nos da un espíritu de conocimiento. Y ahí están los 7 dones. Me acordé del eunuco que estaba leyendo la palabra y se le acercó el profeta Elías. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Dice él. ¿Y cómo lo voy a entender si no me lo explican? Y entonces ahí él empezó a explicarle la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí la entendió. Dijo, pero me pueden, mira, ya hay un arroyo, me pueden, ¿qué impide que me bauticen? Y de una vez fue bautizado ahí. Entonces, ¿cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Nos lo tenemos que aprender también. Sí, también. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, fortaleza, ciencia o conocimiento, piedad y temor de Dios, que luchan y hacen vencer a los 7 pecados capitales. Así es. Entonces, cuando tengamos una situación difícil o caemos en un gran pecado, hay que ver cuál es el don del Espíritu Santo que tenemos que invocar. Contra la gula, contra la ira, contra cada uno de esos se vence con uno de estos. Entonces, imagínate sabiduría. ¿Cómo podemos nosotros de aquí desarrollando este tema si antes el Espíritu Santo no hubiera puesto en nosotros el don de la sabiduría? Entonces, bueno, hemos llegado creo que al final, pero nos deja ese saborcito de que cuando venga Pentecostés, poder escuchar
y rezar. Si usted no se lo sabe bien, por lo menos este pedacito apréndaselo. Creo en el Espíritu Santo. Mire qué sencillo es. Que ese momento cuando el Padre diga, esta es nuestra fe, usted diga, lo dije duro. Y nos vamos con el compromiso también, Giovanni, de aprendernos el credo, ¿verdad? El credo de los domingos, el credo nepomuceno, sí, para nosotros entonces poder y profundizar más en el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para cuando llegue esta gran fiesta de Pentecostés, sepamos quién es verdaderamente el Espíritu Santo y en los momentos difíciles que tengamos, invoquemos a ese Espíritu Santo que levantó y fortaleció a los discípulos y también está ahí para levantarnos y fortalecernos a cada uno de nosotros en las diferentes pruebas y dificultades que a diario nosotros tenemos que pasar y que solamente con el Espíritu Santo de Dios podremos salir vencedores. Entonces vamos a despedirnos de verdad, dándole gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, por acompañarnos en este momento. Que ese Espíritu Santo le guíe a cada uno de ustedes. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos despedimos, queridos.